Vamos a dar la palabra a la asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas asambleístas luego de varios meses de ausencia por el tema de la maternidad. Quiero en primer lugar felicitar esta iniciativa que no solo permite que no nos contagiemos del virus, sino que además implica un gran ahorro para el Estado y para la Asamblea Nacional. Más de 17.000 muertos en el mundo desde que se inició esta pandemia, y lastimosamente cada país refleja en sus números la eficiencia y la oportunidad de las medidas adoptadas. Ecuador no ha sido la excepción. Las ciudades reflejan también las acciones de sus autoridades. Sin duda es un momento de unidad nacional, como lo han dicho varios colegas, de anteponer los intereses del país por sobre los políticos. Pero que quede claro que esa necesidad no puede implicar que callemos frente a lo que consideramos actitudes negligentes en el manejo de la emergencia. No se trata, por si acaso, bajo ningún concepto de ser generales después de la guerra o de sugerir lo que resulta obvio frente a las cifras. Es indiscutible que existen dos acciones que el mundo ha adoptado. La primera, el fortalecimiento de los sistemas de salud, y lo segundo, la cuarentena de las ciudades. Respecto de lo primero, debo decir que la renuncia de la ministra de Salud evidencia el poco respaldo que se ha tenido para fortalecer nuestro sistema de salud. Ha quedado demostrado que no se transfirieron los recursos adicionales para el manejo de la emergencia, y eso es gravísimo. El país ha enfrentado con un presupuesto ordinario una situación extraordinaria, y aquello técnica, pero sobre todo humanamente, es reprochable. Ese poco respaldo también se evidencia en los reclamos de nuestros médicos, de los familiares de los contagiados respecto a la falta de insumos médicos. Ya lo han dicho, ya Esteban Albornoz lo dijo en su resolución. Ese poco respaldo, también hay que decirlo, no es nuevo. Lastimosamente, este gobierno ha despedido a miles de médicos a lo largo de estos años. Y un ministro que con el mayor cinismo frente a las necesidades de nuestro pueblo, dijo que el Ecuador ya no necesitaba más hospitales. La segunda acción que los países han adoptado es la cuarentena, obligatoria en las ciudades. Y en este caso en particular, quiero referirme a la ciudad de Guayaquil. Disculpen que me refiera específicamente a mi ciudad, pero lastimosamente nadie la ha mencionado y sin duda es donde se está viviendo la mayor de las tragedias. En mi ciudad las medidas han sido equivocadas, como permitir con público, por ejemplo, el partido de Barcelona con Independiente del Valle, cuando ya se conocían las altas cifras de contagio. Hasta nos dijeron que el peor virus era el miedo. Eso nos dijeron aquí en la provincia del Guayas. Medidas tardías, como suspender el servicio de la Metrovía recién el día de ayer, o tibias, con un toque de queda que no excluye, por ejemplo, la libre movilización de los sectores que ya estaban mapeados como de alta concentración de contagios. Y esos errores que se han cometido en la ciudad de Guayaquil, ojalá se los tome en cuenta en el resto de las ciudades del país para que no se vuelvan a cometer. Miles de guayaquileños en redes se pronunciaron oportunamente sugiriendo estas medidas, pero no fueron adoptadas. Y hoy la ciudad está pagando las consecuencias. Entonces yo sí pido que no nos digan que por tratarse de un virus desconocido, las cifras de infectados no se pudieron contener. Y frente a todo esto, lejos de existir cohesión al interior del gobierno, se lanzan una serie de acusaciones que lastimosamente reflejan su negligente manejo de la emergencia. 2 millones de pruebas nos ofrecieron que estarían ayer en Ecuador. Y el nuevo ministro, con la mayor de las simplezas, dice que la ex ministra nos mintió, como si se tratase de desmentir el pedido de las pizzas, como que si se tratara de desmentir el pedido que no llegó de hamburguesas, peleando entre ellos cuando ya se perdió el control sobre la ciudad de Guayaquil. De las cerca de 3.000 pruebas que se han efectuado hasta hoy, más del 50% han salido positivas, más del 50% para coronavirus. ¿Se imaginan cuál será el resultado cuando se masifiquen los test? Guayaquil vivirá una tragedia en los próximos días sin precedentes. Pero ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta? Y en lo inmediato, estoy de acuerdo en la resolución propuesta, y ya varios asambleístas lo han mencionado, proveer de los recursos necesarios al sistema de salud. Y para eso la norma constitucional es absolutamente clara en su artículo 165, cuando faculta al presidente la utilización de todos los fondos públicos, a excepción de los que corresponden a educación.
En los actuales momentos no podemos equivocarnos de la prioridad, que es salvar vidas, señores, salvar vidas. Luego vendrá a la par el tema de la recuperación económica, pero por el momento la prioridad es salvar vidas. Por ello, una moratoria en el pago de la deuda externa es necesaria. El día de hoy deben de cancelarse 944 millones de dólares entre capital e intereses de deuda externa. Ese dinero hoy lo necesita nuestro pueblo, lo necesita nuestro país. El mismo Banco Mundial instó a los líderes del G20 a suspender todos los pagos de la deuda bilateral de los países más pobres. Ahora solo falta que aparezca el FMI a decir que no va a exigir ese pago, y ya una vez que sale el que ha prestado plata a decir que no va a cobrar, pues entonces quedan de lado esos argumentos y esas vocerías políticas que dicen, sí, no hay que pagar, estamos de acuerdo que no se pague, pero eventualmente hay que pagar. No, señores, sigamos el ejemplo de Argentina, que el presidente dice, en 5 años no verán $1 del pago de la deuda. Aquí hay prioridades y no se va a salir solamente con este pago inmediato. Y la propuesta respecto a utilizar el Fondo de Promoción Electoral, que es distinto, por cierto, al que propuso el asambleísta Montaño, lo respaldo. Pero esta cifra no sobrepasa los 44 millones de dólares e implica además una reforma legal para eliminar esos aportes. Y además, si no se han dado cuenta ciertos actores políticos, esta reforma, por estar en curso en el año electoral, no es posible ahora. Por lo tanto, se requiere lo que en este momento son propuestas viables y no políticas. Reprochable que mientras el Ecuador atraviesa una de sus peores crisis, algunos políticos piensen en las próximas elecciones. Ya hay voces que piden violentar la norma constitucional y aplazar las elecciones. No entienden que el país no los quiere un día más. Señor presidente y colegas asambleístas, junto a esta moratoria de nuestra deuda externa, que requiere, mediante un proyecto económico urgente, se disponga un impuesto, además, de utilidades de la banca. ¿Por qué no? Un porcentaje que oscile, por ejemplo, entre el 10 o el 5%, ya que la banca es uno de los sectores más robustos de la economía nacional. Sin duda, ese aporte será más significativo que los 44 millones de promoción electoral, que dicho sea de paso, no lo reciben los partidos o los movimientos políticos, sino los medios de comunicación. Y eso lo aclaro porque hay mucha ciudadanía en este momento viéndonos, conectándose, y lo ha visto a lo largo de estos días por redes, ver cómo la demagogia es el pan de cada día. La promoción electoral no va a los partidos políticos, va a los bolsillos de los medios de comunicación. Así que también que se plantee que para las próximas elecciones los medios de comunicación no cobren, pues, por difundir las distintas actividades de los partidos políticos. Hablaba yo de un impuesto a la banca. Se han recibido muchísimos mensajes por parte de los distintos bancos a la ciudadanía diciendo que van a reestructurar las deudas. Es decir, le suspendo 1 mes, le suspendo 2 meses y págame cuando pueda después. Algunos por ahí dirán quizás y con suerte sin intereses, pero de eso no se trata. Se trata realmente que ellos actúen con solidaridad, así como cuando la Asamblea Nacional actuó en solidaridad con ellos, porque a ellos no se les aplazó el pago, por ejemplo, de impuestos. A la banca se les condonó impuestos, a ellos y también a los grandes grupos. Entonces ahora es momento de devolver ese favor a quienes más lo necesitan. No basta con reestructurar deudas. ¿O acaso después de 1, 2 o 3 meses las personas que no puedan producir, que no salgan a trabajar, que no tengan su día a día, van a poder pagarlo al mes cuarto, al mes quinto? No van a poder. Esa es la realidad. Así que yo pido ser un poco más tajante en ese tema y más demandante. En los casos más críticos, pedir una condonación de ciertas deudas. Creo que es lo que cabe en estos momentos y es lo que los ecuatorianos, lo que la mayoría podría estar exigiendo en estos momentos. También debo decir que el SRI debe pensar en el país y ser más diligentes en el cobro de los evasores de los tributos. Ahí lo mencionaba en el chat que tenemos en este momento en vivo, varios colegas asambleístas están diciendo. Ahí están, cuáles son los grandes evasores, están claramente identificados, pero al momento, lastimosamente, de exigir los pagos, la tramitología y la flexibilidad se transforma en un aliado de los evasores. ¿El Ecuador necesita unidad frente a la adversidad? Sí, pero también quiero pedirles y les pido además que incluyan en esta resolución al asambleísta Albornoz que lo considere, porque tengo familiar que ha dado COVID positivo y sé lo que se está pasando y sé lo que se está viviendo. Tiene que garantizarse el acceso a los medicamentos de forma gratuita.
Ahora los medicamentos que se están dando a las personas que han sido COVID positivos son el Plaquenil y la acitromicina. Déjenme decirles que solo el Plaquenil cuesta casi $50 y no está siendo proporcionado por el sistema de salud. Si alguien es detectado, diagnosticado COVID positivo, vaya usted vea qué hacen los que no están en los hospitales. Se quedan en la casa y voy a ver cómo consigo los medicamentos. Pero ahí no queda el drama queda en que no se consiguen los medicamentos. Hay desabastecimiento en todos los lugares, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en las farmacias. Pero $50 que cuestan estos tratamientos, que pueden definitivamente ser la diferencia entre la vida y la muerte, cuesta una cantidad realmente imposible de pagar. Vaya, dígale a una persona que vive en Monte Sinaí, en Guayaquil, o a una persona que vive en La Bota, en Quito, o a una persona que vive en Puerta Negra, en Babahoyo, a ver si es que va a poder pagar los $50 que le cuesta la Plaquenil más lo que le vaya a costar la acitromicina. Es impensable, no van a poder pagarlo. Así que en la resolución debe exigirse que debe de garantizarse el acceso a los medicamentos de forma gratuita a todos los ecuatorianos, o por lo menos a la población más vulnerable, y que se garantice el abastecimiento en las debidas farmacias. Adicional a esto, me parece también que hay que suspender el pago del impuesto a la renta a las pymes, al sector privado, para que puedan sostener su personal. Suspendan el pago del impuesto a la renta. Otra propuesta que hago desde la Asamblea Nacional, y que ojalá sea un llamado al resto de funciones del Estado. En este momento, nosotros los asambleístas no estamos asistiendo a la ciudad de Quito, por lo que el viático de residencia, o el término legal es la compensación por gastos de residencia, es inocua, no la necesitamos porque estamos en nuestras respectivas casas. La residencia es justamente para pagar nuestra subsistencia cuando estamos en Quito. Seguramente tendremos que seguir pagando el arriendo, pero creo que nuestros sueldos asambleístas permiten poder afrontar por lo menos unos 2 o 3 meses donando ese viático de residencia para esta grave crisis de salud que vive el país. Creo que no va a ser ningún favor, creo que es parte de nuestra obligación en los momentos de crisis que está viviendo el país. Y asimismo, ojalá que lo hagan los ministros, que lo hagan los consejeros, los ministros que en este momento están desde sus casas también, algunos, ojalá la mayoría desde teletrabajo, no están en la ciudad de Quito, deberían cuando menos dar ese viático de residencia para la emergencia que está atravesando el país. Y como les decía, el Ecuador necesita unidad frente a la adversidad, sí, pero aquello no puede significar que callemos frente a manifiestas actitudes negligentes o de tibieza para afrontar esta crisis. Lo peor en estos momentos es que las autoridades pierdan credibilidad y se exponen a perderla cuando el que viola un toque de queda es sentenciado a 1 año de prisión, y a quien irrumpe un aeropuerto internacional impidiendo el aterrizaje de vuelos humanitarios se le pide simplemente que colabore, que quizás fue un malentendido. Pierde credibilidad cuando se endilga toda la responsabilidad de descontrol en Guayaquil a los ciudadanos, desconociendo que en mi ciudad, recién ayer, colegas asambleístas, se suspendió la transportación pública. Hasta ayer más de 200 vehículos seguían movilizando a los ciudadanos como un día normal. Y graciosamente el toque de queda coincidía con la hora en que habitualmente terminan la jornada laboral, a las 4 de la tarde. Hoy veo que ahora va a ser a partir de las 2 de la tarde. Como que si el virus dice, entonces en las horas laborables no voy a salir a contagiar, voy a salir a contagiar cuando la gente descansa, así contagio menos. Por favor, repliquemos las políticas radicales que están aplicando en otras partes del mundo. En Guayaquil se permitió o existió una permisividad que ha rayado en la negligencia. Recién ayer se han adoptado medidas de prevención en los mercados. Recién ayer se dotó de agua Monte Sinaí, donde miles de familias viven de agua de tanquero. Recién ayer, por lo tanto, las cifras de contagio se están incrementando dramáticamente. Las autoridades locales no pueden eludir su responsabilidad o la responsabilidad que tienen en los próximos días que vivirá la ciudad de Guayaquil. Finalmente, mi abrazo solidario, mi reconocimiento eterno, no solo a los médicos y a los enfermeros, a las enfermeras que están jugándose su vida por nosotros, sino a los que están trabajando en la agricultura para que no nos falten los alimentos, a los que están trabajando en la ciudad, a los policías, a los militares, a los agentes de tránsito, a las personas que trabajan en los supermercados, a quienes llenan las perchas, a quienes nos cobran,
a los repartidores de estos sistemas rápidos de entregar comida, que también están arriesgando su vida. A todos ellos, mi reconocimiento permanente y eterno, que irónicamente son los que el sistema dijo que tenían que ganar menos en nuestro país y probablemente en Latinoamérica y en el mundo entero. Gracias, presidente. Esas son mis aportaciones. Ojalá el asambleísta Albornoz me haya escuchado para que pueda acogerlas.